Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas, arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentina. Mi nombre es Agus Colucci y los vamos a estar acompañando junto a Leandro Cravé durante la próxima hora. ¿Cómo va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Venimos de semanas raras, ¿no? Estamos con los ánimos raros, pero bueno, ahora vamos a estar charlando en un ratito. Le agradecemos a quienes están del otro lado, a Sergio Sosa, le agradecemos también a Matías Pantano, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumple, Mati. Así que Linda manera de disfrutarlo, ¿no? Y es más, te digo algo, que quizás en este momento, mientras que estamos haciendo este programa, se agranda la familia de Aulas Argentinas porque hoy va a estar llegando Mía a este mundo. Así que le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero Pablo Martínez, lo queremos mucho, a Eve también, a su mamá, así que estamos ahí a la expectativa. En cualquier momento puede llegar la noticia, porque es inminente la llegada de Mía a este mundo loco que nos toca vivir. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Aulas Argentinas y también a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a la primera nota, Leo. Bueno, vos decías, ¿no? Estamos sensibilizados, un poco nos ha quedado después de estos días que han pasado muchas cosas, pero la despedida del Indio Solari fue algo que atravesó a la sociedad argentina. Vimos un movimiento de personas en las calles que salió a despedirlo, que fue a acompañar su despedida. Y una emoción nunca antes vista. Sí, y también un fenómeno que queremos explicar también en Aulas Argentinas. Digo, en nuestro espacio tenemos la suerte de vincularnos con gente que sabe de estos temas, que por lo menos los ha estudiado y conoce y puede dar alguna explicación de lo que le pasa a la sociedad, y por eso lo tenemos en línea a Sergio Pujol Camacho, que es historiador, ensayista, escritor, es docente de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, y el tema es la cultura popular. Básicamente lo que queremos hablar con Sergio en Aulas Argentinas. ¿Qué tal, Sergio? Leo Cravé y Agustina Colucci te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leo y Agustina? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo empezamos a abordar este fenómeno popular que fue el Indio Solari y esta despedida que incluso a algunos los ha sorprendido también, ¿no? Y podemos empezar de adelante hacia atrás, ¿no? Es decir, empezar con esa enorme fila de más de 7 kilómetros de familias. La palabra familia se repitió mucho en las entrevistas así fugaces que los movieron a hacer a la gente, para despedir, obviamente, a un ídolo popular que no provenía del deporte, que no proviene de la política, sino proviene de la música popular. Y me parece que este es un aspecto en el que hay que insistir bastante, hay que remarcarlo. No se dijo demasiado en estos días porque lógicamente la figura de Indio trasciende tal vez lo que fue su experticia, es decir, componer canciones, cantarlas, interpretarlas, grabarlas. Pero yo insisto en que el indio es producto de la cultura rock argentina de la década del 70. Esa es su matriz, ¿verdad? Y ahí es donde se van forjando ciertas estrategias de comunicación bajo las condiciones ominosas de la dictadura militar. Después, bueno, quizás lo que más ha sorprendido, cuando uno lo ve en perspectiva, es ese salto que da la figura de Indio de un ámbito universitario en mi ciudad, la ciudad de La Plata, quienes asistimos a las primeras presentaciones en el Teatro Lozano de Patricio Rey y Lornito Ricota, jamás nos hubiéramos imaginado que se iba a convertir en un ídolo popular, porque realmente aquellas presentaciones, ni siquiera en un referente del rock nacional, te diría, ¿no? Porque aquellas presentaciones eran una especie de gran happening, donde se mezclaba el surrealismo con una locura dirigida a, no sé, no más de 100 personas, con Sergio Martínez, que fue el primer maestro de ceremonias de Los Redondos, repartiendo buñuelos de ricota a los que estamos presentes ahí, ¿no? Y a veces había más gente arriba del escenario que escuchando a la banda, ¿no? Es decir, era un ritual rockero en los tiempos más difíciles de la historia argentina reciente, ¿no? Claro, pero Y además, un fenómeno de la contracultura, ¿no? Porque en el fondo... Exactamente, esa es la palabra, ¿no? La contracultura, la cultura alternativa, ¿no? Y un
un posicionamiento frente a la dictadura que tenía que ver, digamos, con un posicionamiento que iba más allá de la confrontación política. Era todo un modo de vida lo que se cuestionaba, y por eso es muy interesante algo que dijo el sociólogo Pablo Lavarces hace poco. Dijo que en realidad los redondos fueron resistencia en democracia también, pero no resistencia porque ellos negaran la democracia, obviamente, ¿no? La democracia fue celebrada por todos, el regreso a la democracia, sino porque ellos observaban que ciertos mecanismos opresivos aún existían bajo la democracia y tenían que ver no necesariamente con el aparato del Estado, sino con un modo de vida, ¿no? Los mandatos familiares, la meritocracia, esos eran los valores burgueses, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay un cuestionamiento de los valores burgueses que tiene mucho que ver con lo que fue en origen la cultura rock, y particularmente en la Argentina, ¿no? Vos pensás que el rock argentino tiene como fecha fundacional. Por supuesto, puede ser un tanto caprichosa, podemos discutir si empezó en 1967 con La Balsa, si empezó con Rebelde de Morris en el 66, o si tenemos que remontarnos a los años 50, pero es indudable que buena parte de la historia rockera hasta 1983 transcurrió bajo dictaduras. Primero la dictadura Anganía y después, bueno, hubo un interregno democrático, revolucionario en la época de Cámpora, y después la dictadura feroz del 76 al 83. Entonces, esa matriz de algún modo nos permite entender el discurso del indio, la poética del indio, y luego sí, ese fenómeno fantástico, sorprendente, casi diría de religiosidad popular, que se da a partir de los 90, ¿no? La historia de la religión tiene como tiene momentos, tiene esa primera etapa contracultural, de ámbito universitario, local, completamente local. Tiene algunas presentaciones en Buenos Aires, pero Claudio Kleiman tuvo que venir a La Plata a escuchar y hacer la primera reseña de su imaginario en 1978. Una segunda etapa en la que empiezan a grabar, en 1985 con disco Gulp, y hacia finales de la década de los 80 evidentemente ahí hay un salto importante, y la banda se convierte en una banda de masas, ¿no? Con un público que tiene un perfil social diferente, son jóvenes del urbano bonaerense en su gran mayoría, no todos los que siguen a Los Redondos, pero sí los que se movilizan, los que van a sus recitales, ¿no? Nosotros lo seguimos escuchando atentamente, pero ya no participamos de la misa ricotera con el mismo fervor con lo que participaban esos jóvenes. ¿Y quiénes eran esos jóvenes? Esos jóvenes eran los jóvenes de la sociedad rota de los 90, eran los excluidos del menemismo, del menemato, David Viñas, ¿no? Eran jóvenes que muchos desocupados, porque recordemos que los índices de desocupación en la época de Menem fueron muy elevados, es decir, Menem, igual que Milei, frenó la inflación, pero aumentó la desocupación, una Argentina en vías de desindustrialización, no había un horizonte muy claro, y además no había grandes liderazgos políticos nacionales y populares en los 90. No olvidemos eso, ¿no? Menem venía del peronismo, entonces ahí había una suerte de tránsfuga político, de traición, como lo querramos llamar, pero se habían abandonado las banderas históricas del peronismo, ¿no? Entonces la música popular, ciertas expresiones, y particularmente Los Redondos, de algún modo ocuparon simbólicamente ese lugar de representación que la política había dejado vacante. Ahora, Sergio, hay algo con Los Redondos, que tiene que ver con la independencia. No te puedo escuchar bien, no, hay un murmullo ahí, no, a ver. A ver si ahí se escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Decíamos la independencia de Los Redondos como banda para mantener esa estética, ese estilo que supieron crear, que a veces cuando se transforman en un fenómeno masivo, lo agarra una discográfica, dicen, bueno, hay que cambiar esto. Y sostenerlo en todos los tiempos, porque esto no va a llegar a la cambiando. gente. Claro, sí. Y sin eso embargo... es muy interesante, sí, eso es muy interesante porque otra vez yo reflexionaba sobre el tema del estrellato en la música popular. Y el indio no fue una estrella, fue un ídolo popular. Charlie es una estrella. Por supuesto, no hay ninguna
calificación en esto, Charlie es un artista genial y sus canciones son maravillosas, pero Charlie, como Spinetta, como todos, en mayor o menor medida, bueno, transitaron el camino lógico, el camino esperable, ¿no? Ir con un demo a una multinacional, a ver si los grababan. Había tensiones, porque recordemos que la tapa del primer disco de Spinetta, RCA quería sacar una foto con los 4 integrantes de Almendra, mirando desde arriba, ¿no? Las típicas fotos de tapa de disco, ¿no? De música beat, y él se puso firme, dijo, no, yo quiero este dibujo del payaso triste como tapa, era una cosa insólita en ese momento, esa tapa. Entonces había una pulseada entre industria cultural y artista. El artista buscaba soberanía artística y la industria buscaba ventas, el negocio, ¿no? Y estaba muy atenta, digamos, al target y al mercado, sobre todo. Los Redondos, en cambio, directamente omitieron ese camino, hicieron un camino paralelo, se hicieron cargo de la organización de los recitales hasta cierto punto, porque llegó un momento en que la masividad lo sobrepasó, o sea, pasaron de preso en mi ciudad a preso de la masividad también, ¿no? En un punto determinado tuvieron que irse de la ciudad, preso en mi ciudad, pero tuvieron que escapar de la ciudad porque ya no había espacio que pudiera contener a la masa de oyentes. Grabaron sus discos, alquilaban los estudios, grababan sus discos ellos mismos, digamos, buscando a la gente que conocía las cuestiones técnicas, e hicieron mucho dinero. Pero acá hay una cosa interesante, escuchar otra vez a unos comunicadores de medios hegemónicos indignadísimos, no sabían muy bien qué decir tampoco, porque eran las masas de gente. Entonces el argumento era, bueno, pero el indio era un millonario que paraba en hoteles 5 estrellas de Nueva York y que... Sí, y ahí se me ocurrió, por supuesto no lo pude decir públicamente, aprovecho de decirlo ahora, con la de él, es decir, usando digamos, el mismo argumento que suelen usar a veces los liberales, con la de él. ¿Por qué digo con la de él? Bueno, porque ese dinero que supieron hacer honestamente los Redondos, es un dinero que si no hubiera ido a sus bolsillos, hubiera ido a los bolsillos de las grandes empresas, ¿no? Es decir, ellos lograron eliminar la plusvalía capitalista haciendo su propio recorrido. Y eso es una cosa que a mucha gente o a algunas personas le irritó de sobremanera, incluso a gente del ambiente rockero, digamos, del mundo de las agencias de representantes, etcétera, ¿no? Había cierto malestar con ese camino que los Redondos habían elegido recorrer, ¿no? Así que me parece que ahí hay un gesto político, no en un sentido partidario exactamente, por más que sabemos que el indio era peronista y al final de su vida hizo más explícito sus simpatías hacia el peronismo, sino una idea de política que venía, yo diría, más de Marcuse que del Che Guevara. Tenía más que ver con la contracultura que con la idea de la revolución política. Y aparte de lo que tuvo, nunca hubo ostentación. Hoy que todo el mundo se muere por mostrar lo que tienen y lo que hacen con su dinero, como decimos, con la de él, pero él nunca hizo ostentación de eso, siempre fue muy coherente en ese sentido, como en todos los sentidos. Sí, exactamente, sí, el lujo es vulgaridad, ellos fueron consecuentes con ese verso, digamos, ¿no? Después nos enteramos que lo dijo Borges en una entrevista, y además supieron, particularmente el indio, administrar muy bien la palabra, administrar la palabra y la imagen, ¿no? Decir, bueno, yo sé cuándo voy a hablar y cuándo no. Nadie me va a decir a mí que tengo que salir a hablar o a mostrarme porque eso va a multiplicar las ventas de mis discos o la venta de los tickets de los conciertos, ¿no? Yo recuerdo un debate que hubo en Francia hace algunos años respecto a si los intelectuales debían o no participar en la televisión y en los medios masivos de comunicación. Y Pierre Bourdieu, que fue un gran sociólogo de la cultura, dijo, los intelectuales tienen que participar cuando ellos lo desean, ellos tienen que administrar su palabra, ¿no? Y en ese sentido creo que Los Redondos es un ejemplo único, ¿verdad? Por eso nos sorprende, a muchos de nosotros nos produce admiración, a muchos les genera desconcierto. Vos fíjate que Los Redondos no grabaron un solo videoclip en la era en la que había que pasar sí o sí por el videoclip. Pasaba Soda Stereo, pasaba Charly García, Fito Páez.
Miguel Mateo, todos hacían el videoclip. Y otro rasgo singular de Los Redondos, muy singular, es que en un momento de exportación del rock argentino a los países de la región, salvo un vínculo muy estrecho con Uruguay, donde hay muchos fans de Los Redondos no salieron de la Argentina. Cuando vino Manu Chao a tocar, allá por principios de los años 90, la primera presentación de Manu Chao en Obras, cuando terminó el concierto se fueron corriendo a escuchar a Los Redondos, creo, no sé si era en Cemento o algún otro boliche. Y alguien preguntó, ¿por qué tanta locura? Bueno, porque en Francia muchos conocemos a Los Redondos, han sido invitados muchas veces a París. Y la respuesta de Indio es, si los franceses nos quieren escuchar, que vengan acá, ¿no? vengan a la Argentina. Parece genial esa anécdota, y me parece que esa anécdota habla perfectamente del lugar donde ellos se quisieron parar, ¿no? Finalmente. Sergio, nos quedaríamos toda la mañana, Sí. toda la tarde escuchándote, pero bueno, tenemos los tiempos limitados, así que te agradecemos por darle un poco de claridad y no quedarnos solamente con la foto de la masividad, lo popular y poder comprender los fenómenos. Así que te agradecemos. No, al contrario, es un gusto participar en Aulas Argentinas. Que sigan bien. Gracias. Sergio Pujol Camacho, historiador, ensayista y escritor argentino, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET. Bueno, qué importante entender lo que pasa, ¿no? Y entender determinados fenómenos que no naturalizarlo. Esto no pasó porque sí. Digo, detrás hubo gente que tenía una respuesta política, no partidaria, política, acerca de la producción también del arte, ¿no? Porque podría haber elegido quizá el camino más fácil. Bueno, cambiamos un poquito las letras, firmamos acá el contrato, nos sacan 3, 4 discos, pero no sé si hubiese sido el mismo resultado. Creo que no. Definitivamente no. No hubiese sido el Indio quien lo hiciera. No. Y hoy no sería la persona que muchos están despidiendo y no pueden creer la dimensión de esa persona, ¿no? Y del artista. Sí, la verdad, yo creo que, viste que todo el tiempo tratamos de buscarle explicaciones los seres humanos a todo. Creo que hay cosas que nacieron también para ser de esa manera. Sí, pero la clave es la palabra industria cultural, ¿eh? Sí. O y sea, la importancia de la cultura. ¿Cómo entender? En un momento que creemos que creen que la cultura no es importante, mirá lo que moviliza la cultura, ¿no? Sí, y la cierta resistencia que en algún momento existió, hoy también existe a su manera también, ¿no? Porque también muchos de los nuevos artistas se juntan, arman sus productoras, tienen también sus mecanismos que también no se entregan fácilmente a los deseos de la gran industria que es una picadora de carne, lo que quiere es venderlo todo lo que pueda y rápidamente reciclar, dame otro, ¿sí? Y bueno, en este caso la picadora de carne no pudo con Los Redondos y mucho menos con el Indio, ¿no? Recuerden que esta nota la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Aulas Argentinas. Y vamos a seguir con más. En Aulas Argentinas aprendemos con los que más saben. La ciencia de todo el país la compartimos en esta red federal de comunicación, Aulas Argentinas. Seguimos en Aulas Argentinas y viste que junio es el mes del periodismo. Y sí. Profesión Día del periodista. Compleja, claro. El 7 de junio, pero nosotros vamos a celebrar el mes porque acá somos así. Sí, está bien. Hacemos del mes, del día hacemos el mes completo. Bueno, y vos recién justamente en el último bloque, en el bloque anterior mencionabas lo que es la picadora de carne, ¿no? Y bueno, en los medios también sucede esto. Sucede con los medios hegemónicos, sucede a nivel también de la agenda que muchas veces se plantea. Y hoy vamos a charlar un poco con los compañeros y compañeras de Radio Asamblea, porque han sido distinguidos, han sido declarados de interés para la comunicación social en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechamos esta noticia y vamos a aprovechar también para conocer un poco el trabajo que hace Radio Asamblea, que creo que es la primera vez que van a participar de Aulas Argentinas. Y para eso lo tenemos a Lautaro Gravano, que es miembro de Radio Asamblea y también es uno de los fundadores. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí. Bueno, entonces contentos por eso, siempre también chequeando que nos podamos comunicar, que de eso se trata un poquito, el trabajo de Radio Asamblea. Es una radio que surgió de una asamblea barrial en la ciudad de Buenos Aires, de esas asambleas que surgieron a partir de todo lo que
lo que pasó en diciembre, bueno, lo que termina detonando, ¿no? En ese 19 y 20 de diciembre de 2001, pero a partir del 2002 la conformación de un montón de asambleas, hasta de una asamblea de asambleas que se hacía, por ejemplo, en el Parque Centenario, y después fueron quedando algunas y fueron quedando en el camino otras, ¿no? Y bueno, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que en principio arrancó en Juan B. Justo y Corrientes, luego estuvo en Humboldt y Corrientes, y hoy por hoy nos tiene en Corrientes y lo que eran las vías del San Martín, que se levantaron entre esas vías y Dorrego, y bueno, y la necesidad desde ese movimiento, desde esa asamblea, de contar, ¿no? De comunicar lo que se hacía, de tener una voz también en los medios, y así fue que hace 15 años arrancamos Radio Asamblea. ¿Y cómo está hoy la radio en un momento, bueno, nos pasa también a las universitarias, donde claramente no somos prioridad y al contrario, hasta somos una molestia en algún punto? Sí, primero está bueno siempre hablar de que cuando uno reclama un apoyo para toda la comunicación desde las universidades, comunicación desde las redes comunitarias, desde los canales de televisión comunitaria, que es ahí una cosa muy pendiente porque se necesita otros fierros, como se dice, ¿no? Otra estructura, y el apoyo económico tiene que ver con que sea algo de paridad, de igualdad. No es que cuando se reclama una presencia y un apoyo del Estado, es porque el Estado apoya, porque tiene que repartir sí o sí, y lo hace con los medios privados, ¿no? Lo hace con los medios que más tienen, de hecho, los que, así como en algún momento se puso el alambrado y el cerco en la tierra, lo pusieron mediáticamente y se quedaron con todo, y encima reciben casi todo. Entonces, cuando uno, en ese sentido, lo que decías vos, uno reclama la visibilidad. ¿Y cómo sos visible? Nosotros hace 15 años que estuvimos, ¿qué nos ayudó mucho? Y nos ayudaron lo que fueron los FOMECA, los fondos de fomento para la comunicación comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente uno tiene que rendir peso por peso lo que hace y presentar proyectos y presentarse a concursos. Y todo eso hace que, por ejemplo, podamos construir un estudio, y obviamente tener la cuestión técnica, que después uno desde el profesionalismo tiene que estar a la altura para después comunicar, obviamente, de manera que, más allá del contenido, de entretener también desde la forma, el desafío de la comunicación. Pero digo, en eso, lo que vos decías, la importancia de que haya paridad en el reparto y atención para todos, porque no todos tienen que comunicarse de la misma manera. Sí. ¿Qué tal, doctor? No, quería hacer la aclaración, digo, que estamos hablando con una radio comunitaria, sí, donde una de las principales diferencias con una radio comercial es que no tiene un dueño, el dueño es la comunidad, ¿no? Entonces, partiendo de otra lógica, es el lugar donde está ubicado Radio Asamblea también en la producción de contenidos, ¿no? Sí, exactamente. A ver, acá es esa visión colectiva también aplicada a la comunicación. En esto de comunicar lo que se hacía en la asamblea, no era comunicar que vengan porque nosotros queremos ser visibles. Era comunicar un entramado que se construyó desde la participación popular. Y así también se construye, una forma de comunicar. Porque nosotros estamos una vez, por ejemplo, ¿no? Una vez al mes, este sábado vamos a festejar los 15 años de la radio. A la 1 del mediodía, como hacemos siempre, una vez al mes con la radio en la calle. Y la radio en la calle implica que cualquiera pasa, que comentamos cosas que suceden en el barrio, en el territorio, que nosotros podemos contar algo y ustedes podrán contar otra cosa, y el que está en otro lado puede contar otra cosa, que los grandes medios no lo hacen. Y muchas veces si lo hacen con un desconocimiento hasta lógico, porque se acercan a un barrio que no es el habitual, no es lo de todos los días. Entonces se acercan con los prejuicios, en general, digamos, ¿no? También pero con una distancia, que eso es lo que rompe la radio comunitaria o la comunicación comunitaria. Esa distancia está para ser rota y tenemos el compromiso. Digo, desde el profesionalismo también de comunicar bien, siempre destaco esto. Sí, yo quiero retomar un poco lo de los FOMECA, porque ahí, Lautaro, vos decías algo que es muy importante, que no es que el gobierno te asigna una partida de dinero, que es tan sencillo, hay que presentarse a un concurso, presentar 8.500 carpetas, cuestiones burocráticas, que quienes hacemos comunicación muchas veces también nos exceden esas cuestiones burocráticas y nos llevan muchísimo tiempo. Bueno, Leo, vos lo sabes muy bien, sí, por Freeway, que es algo que y se justifica hasta
el último peso y muchas veces una vez que ya terminó la convocatoria también seguís justificando. Sí, en un marco de igualdad en esto de poder distribuir las voces equitativamente en la sociedad, ¿no? Porque en el fondo se trata de eso. Hay actores más vulnerables y actores más fuertes. Entonces, por eso el Estado tiene que estar presente en esta parte de la sociedad que requiere también, es un derecho de la sociedad el poder expresarse. Entonces, por eso está contemplado en la ley de medios y estaba, en algún momento se peleaba por este 33% de participación de medios comunitarios, ¿no? Sí, ustedes están diciendo todo lo importante también. A ver, uno no está reclamando que vengan y hagan las cosas por nosotros. Tal cual. Nosotros tenemos nuestros propios desafíos que hará que se nos escuche más o menos también. Ahora, si vos tenés un parlantito, vamos a configurárselo a la gente bien de una manera sencilla. Si vos tenés un parlantito que soy yo hablando en este momento, no sé, en la puerta de mi casa, no es lo mismo que tener un antenón que hace que llegue a todo el país, ¿no? Y esto se dio además con un proceso muy particular, ¿no? Con la privatización de un montón de radios públicas, a precio vil, que hace que justamente cuenten con antenas y esa antena encima el apoyo de un montón de plata, además, que hace que uno pueda estar en condiciones de igualdad para después, en todo caso, decir, che, bueno, está bien, nosotros hacemos este tipo de comunicación, ustedes aquello. Yo siempre lo grafico con un frasco de, si quieren caramelos o pelotitas, y si yo te pongo 700 pelotitas azules y hay una roja en el medio y te digo agarrar la roja y lo más probable es que saques 600 pelotitas azules hasta que saques la roja. Y eso pasa con la comunicación. Son todas pelotitas azules. Entonces, cuando nosotros queremos hacer, nos encontramos en el medio de ese frasco intentando. Bueno, de eso se trata Radio Asamblea. Tuvimos el reconocimiento en la legislatura, muy contentos por eso. También contentos, ¿saben? Porque lamentablemente se quedó gente afuera. Digamos, y eso habla también de un montón de gente que espera que esto también sea una opción para ellos, ¿no? De comunicación. Se quedó gente afuera no porque ya han llegado tarde, sino porque no había más capacidad en el Salón Raúl Alfonsín de la legislatura porteña, que fue donde nos dieron el reconocimiento. Radio Asamblea integra la cadena Cruce, vamos a decirlo. Somos todos parte. Red Conurbana de Comunicación y Cultura, que hay parte de radios universitarias y comunitarias transmitiendo en conjunto, y ustedes son los que llevan adelante la transmisión de fútbol, ¿no? Gol de Vestuario. Sí. Los chicos de Gol de Vestuario que se incorporaron también a Radio Asamblea este año y hacen unos laburos en el mismo sentido, un profesionalismo. Si uno hoy por hoy pone Radio Asamblea o cualquiera de las radios de cruce donde salen las transmisiones de Gol de Vestuario, va a darse cuenta lo que se pone ahí en juego y el profesionalismo con el cual se lo hace, ¿no? Estamos hablando de transmisiones que se hacen desde las canchas. Hoy por hoy hay mucho que se hace desde estudio. Sin embargo, Gol de Vestuario lo mantiene desde la cancha, con las acreditaciones, con los equipamientos de ir y hacer todo a la vieja usanza, que es hermoso. Yo también comento fútbol, así que es algo que valoro en particular y que me gusta que Radio Asamblea también forme parte a partir de eso, ¿no? De aportarle a esta idea creativa y genuina y espectacular que me parece Cruce, y formar parte también como produciendo, digamos, generando contenido, ¿no? También para la cadena. Eso nos pone muy bien. Bueno, Lautaro, te queremos agradecer. La verdad que en el mes del periodismo queríamos aprovechar, porque a veces estamos más concentrados en contestarle a los medios hegemónicos que en lugar de estar mostrando lo que hacemos entre todas y todos. Entonces, bueno, queríamos contar un poco la historia de Radio Asamblea, contar también que habían recibido este reconocimiento y para adelante, y bueno, seguir resistiendo. Lo que nos queda es seguir resistiendo y seguir construyendo también a la vez, ¿no? Sí, una cosita que no me quiero olvidar, que es que nosotros estamos en un local que tiene un contrato de comodato. El comodato es con el gobierno nacional y es una ley, tengo entendido, del momento de Onganía. Así que imagínense que el gobierno en cualquier momento puede decir de manera unilateral, hasta aquí hemos llegado. Y parece que han dicho, hasta aquí hemos llegado. Entonces nos mandaron una notificación de desalojo, estamos con toda una lucha ahí adelante para resistir el desalojo, bien, ¿no? Desde la propuesta de todo lo que hacemos, desde la confirmación de todo lo que hacemos, pero estamos también dando esa batalla para seguir haciendo lo que hacemos desde el barrio. En este caso, Corrientes 6114 es el local desde el cual emitimos todos los días. Ahora cuando corte con ustedes yo me meto también al aire pero quiero dejarlo muy en claro, que sin evaluar absolutamente nada, solamente porque es un lugar muy codiciado inmobiliariamente,
Hoy por hoy nos llega esa notificación de desalojo y veremos, pero quería decir, estamos en la lucha. Cualquier cosa, en @Radio Asamblea por las redes nos pueden seguir y seguir toda esta lucha porque seguimos, hemos hecho festivales y estamos también en la visibilización de esa situación. ¿Cuánto le puede influir al gobierno? Es una locura. No, sí, es que este discurso que estamos reproduciendo acá, eso es lo que molesta, claro. No es local, ¿Y qué recibieron la notificación directamente? O sea, nadie se acercó a nada. La notificación sí va a un inspector que en ningún momento, no sé en qué momento, fue un domingo a las 3 de la mañana debe haber ido porque todo lo que notifica en el informe no tiene nada que ver con las actividades que se hacían ahí ni que se hacen. De lunes a lunes hay actividades, si no es en la asamblea, es en la cooperativa La Yumba que también anda por ahí dando vueltas y si no en Radio Asamblea. Y el informe era como alguien que no quiere informar absolutamente nada, que tampoco importa. Se ha hecho un polo cultural, el barrio de Chacarita, algunos le dicen Chacalermo, nosotros tratamos de que siga siendo Chacarita, y a partir de ese polo cultural, cada local que está ahí, cerquita de, como le decimos en el barrio, el Bomistar Arena. Y bueno, claro, imagínate lo que puede llegar a costar un local ahí. Me parece que va por ahí, va por hacer caja. También si vos vivís de prestado y vivís tomando deuda, en algún momento tenés que devolver y los bienes del Estado son una de las cuestiones para rematar y devolver. Digo, el entramado es todo ese. Bueno, Lautaro, a disposición desde Aulas Argentinas para acompañar, para todo lo que necesiten, un fuerte abrazo y la verdad que lamentablemente no nos sorprende esta noticia porque es a lo que estamos acostumbrados desde que llegó este gobierno. Pero bueno, desde acá a disposición para acompañar. Muchas gracias. La noticia es que Radio Asamblea va a seguir y la Asamblea va a seguir. Obvio, donde sea, pero va así, tal cual. Sí, ya está, pierden el tiempo nada más en hacer estas cosas. Así que vamos a no solo resistirlo, sino a continuar. Así que los invitamos a Radio Asamblea y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Lo escuchamos a Lautaro Gravano, miembro de Radio Asamblea y uno de los fundadores también. Bueno. ¿Cuántas historias parecidas? Uno de estas historias, yo después de tantos años trabajando en la comunicación comunitaria, conozco un montón y en distintas latitudes. Qué ataque desigual, es completamente desigual. Sí, además, vos sabés, Leo, de lo que estamos hablando porque te ha pasado en que Freeway. Está muy difícil también pagar una factura de luz para alguien que tiene prendido un transmisor, para una radio que emite. Digo, hoy... Para gente que tiene que tener 3, 4 laburos y no llega hoy es muy fin de difícil. mes. Hoy es muy difícil. Hay que buscar muchas estrategias para sostener un medio de comunicación y algunos dicen, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no pagan y ya está? Y bueno, justamente para no dar el brazo a torcer, para que la comunicación no sea una cuestión hegemónica, donde solamente una voz surja siempre del mismo lugar, ¿no? Digo, para eso, nada más y nada menos. Entonces, por eso las radios universitarias, por eso las comunitarias, tiene que haber actores. No, y en la situación de las comunitarias es completamente desigual la pelea, completamente desigual. Entonces, sí, más además, allá del informe, el inspector, si es del Estado, si no es del Estado. No, pero además, muchachos, tantos lugares que están han podido, local además han podido adecuarse a las nuevas tecnologías, no es que quedaron en desuso, no, se transformaron. Y sostener los espacios son radios, de trabajo, son streaming, son redes sociales. Y contener también un montón de situaciones. A través de la comunicación de las radios comunitarias se sostiene y se contiene un montón de situaciones que si no sería de otra manera. No podría ser, no lo haría la política, no lo harían los políticos que tenemos hoy. Pero que se entienda, no está en juego el derecho de estos muchachos, que está bárbaro que quieran comunicar, está en juego el derecho de la comunicación de esa comunidad, ¿sí? Porque no es un derecho individual, es un derecho colectivo el que está en juego. Bueno, qué programa hoy, en minutos nos vamos a ir hasta Tierra del Fuego, así que quédense ahí que ya seguimos con más. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. El aula se expande. Ciencia aplicada, innovación, investigaciones. El conocimiento viaja por el país en Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Último tramo de Aulas Argentinas. Seguimos. Recuerden que nos pueden ver y nos pueden escuchar también en los canales de YouTube, en Aulas Argentinas nos buscan, también en Instagram y aparte en todas las radios universitarias y comunitarias también. Y comentar.
y comentar cosas buenas dentro de lo posible que necesitamos levantar el ánimo en estos días. Bueno, nos vamos a ir un poco volvemos al tema de las universidades públicas. Venimos todas las semanas conociendo distintas universidades, también conociendo un poco cómo van atravesando esta situación, y hace unos días leíamos un comunicado de la Red de Universidades Patagónicas, y por este tema y también para saber cómo están atravesando este año tan complejo para todas las universidades, vamos a charlar con Mariano Hermida. Él es el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y aparte es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo y docente. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas Argentinas. Agustina y Leo te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, bienvenido a Aulas Argentinas, gracias por estos minutos, y queríamos un poco, porque aparte, bueno, vos sos sociólogo, sos doctor en Ciencias Sociales, sos docente también, investigador, entonces conocés el mundo de la universidad pública de primera mano, no solo desde la gestión. ¿Cómo están atravesando este momento y con qué desafíos se están encontrando? Bueno, como saben, todo el sistema universitario, el sistema científico-tecnológico viene resentido desde diciembre del 2023 a esta parte, primero con los presupuestos nacionales reconducidos, luego con un presupuesto muy a la baja de las necesidades del sistema universitario, como bien había planteado el Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos casi en 5, un poco menos, en 3 billones menos de pesos que le corresponderían al sistema universitario. Bueno, desde hace un tiempo largo ya venimos en un largo conflicto con el Poder Ejecutivo Nacional, que esperemos en algún momento tenga el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario o tenga una resolución definitiva. En ese contexto, además, al igual que todo el resto de las familias argentinas, vemos aumentar las tarifas y vemos cambios muy significativos en los costos relativos que tenemos las instituciones universitarias, y nuestros presupuestos han quedado extremadamente retrasados, con lo cual los funcionamientos o el funcionamiento normal de las instituciones universitarias también viene viéndose bastante complicado. Y además con la necesidad de atender todas las otras cuestiones que el Poder Ejecutivo Nacional fue desatendiendo, como tiene que ver con la agenda de investigación, como tiene que ver con la agenda de producción de conocimiento, como tiene que ver con tratar de solventar en becas estudiantiles el déficit de las becas nacionales, de las becas Progresar, que ANSES no ha actualizado, o las becas Belgrano, con lo cual, claro, los presupuestos de las instituciones universitarias se ven cada vez más comprimidos por un contexto exógeno, como el que atraviesa cada uno de nosotros en nuestras casas, podríamos decir, es decir, el aumento del costo de vida, pero también por contextos endógenos al propio sistema, que viene siendo desfinanciado por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, bueno, estamos realmente muy preocupados por esto, y consideramos que, bueno, hay que encontrar una salida. Recién charlábamos al aire con Leo que si bien el sistema universitario es homogéneo en un montón de cuestiones, pero también cada universidad tiene una realidad territorial diferente, por ejemplo en cuanto a tarifas, distancias para los chicos y chicas para poder trasladarse, los servicios. ¿Cómo es la realidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? Bueno, Tierra del Fuego tiene una universidad bastante joven, relativamente joven. Nuestra universidad tiene 16 años de historia, fue creada en el año 2009. Y en ese proceso histórico había una sede de la San Juan Bosco en Ushuaia, no en Río Grande. La universidad hoy por hoy tiene 2 sedes, una sede en Ushuaia, otra sede en Río Grande. Cuenta con casi 5.000 estudiantes activos. Ya tiene prácticamente 450 graduados y graduadas en estos 13 años de historia que empezaron las carreras, porque las carreras nuevas, digamos, las nuevas carreras que dictamos en la universidad empezaron en el 2013, así que tiene una evolución bastante significativa. Prácticamente 450 docentes, de los cuales menos de la mitad son exclusivos y aportan a la investigación científico-tecnológica, y a su vez está relacionada con las otras instituciones universitarias y científico-tecnológicas en la provincia, que son muy poquitas. Es decir, el sistema científico-tecnológico de la provincia es bastante reducido. La UTN, que tiene una sede en Río Grande, y el CADIC CONICET,
que está también en Ushuaia. Con lo cual, ese es el ecosistema científico-tecnológico, por lo cual somos el principal productor de conocimiento con mirada al Atlántico Sur, tenemos la única maestría en estudios antárticos del país, es decir, contamos con características muy significativas en agendas que no son habituales. En ese contexto, bueno, nos empezamos a relacionar con el resto de las instituciones universitarias de la Patagonia, que todas atravesamos más o menos lo mismo, es decir, los mismos problemas. Grandes distancias entre las sedes, es decir, entre nuestras dos sedes las separan 210 kilómetros, para que se den una idea, con lo cual geográficamente no es que es fácil atender con un mismo docente cualquiera de las dos sedes. Los mismos problemas tienen otras sedes de la Patagonia. También las cuestiones edilicias, porque crecer ediliciamente en la Patagonia es bastante más complejo. Aparte hay un déficit significativo, histórico, en Tierra del Fuego, de características edilicias. Así que ese proceso fue bastante complejo. En ese marco, una de las últimas reformas que viene llevando el Poder Ejecutivo Nacional tiene que ver, y esto afecta a toda la Patagonia en general, pero también afecta a algunas partes de la provincia de Buenos Aires, con la ampliación que había tenido en el año 2021, una ley que se la conoce como Ley de Zona Fría, que es un subsidio que se financia a través de un porcentaje de contribuyentes de todo el país, el 7,4% que se financia ese subsidio para que los costos relativos del gas en Tierra del Fuego, para que se den una idea, la calefacción está prendida todo el día, todos los días, todo el año. Más o menos la media de temperatura en julio es de 1 grado y la media de temperatura en enero es de 10 grados, con lo cual la amplitud térmica que tenemos es muy baja y las características hacen que sea bastante necesario tener las calefacciones funcionando casi todo el año. En ese marco, estamos a solo 1.000 kilómetros de la Antártida, es decir, la distancia es bastante próxima a la Antártida, la latitud es 54 para Ushuaia, así que estamos muy, muy cerca. En esas características, la transformación que viene haciendo el Ejecutivo de la ley de zona fría va a afectar a todos los hogares, va a afectar al sector productivo, va a afectar también al sector universitario, porque nuestras tarifas, es decir, nuestras calefacciones, funcionan todo el tiempo. ¿Y por qué va a afectar? Bueno, va a afectar porque el cambio que se da en la ley, si bien no se deroga la ley de zona fría para las zonas de la Patagonia, que históricamente tuvimos esta ley en el año 2002, lo que se hace es modificar la estructura en cómo se otorgan los beneficios o los subsidios de la ley. Antes, la ley obligaba al Poder Ejecutivo a otorgar entre un 30 y un 50% del subsidio en el total de la factura. Es decir, si la factura tenía 100 pesos, bueno, el 30% al menos tenía que estar financiado con el subsidio de zona fría. Hoy por hoy, ese subsidio, ese piso de 30, desaparece y el subsidio lo va a fijar el Poder Ejecutivo Nacional, exclusiva discrecionalidad, desde el Ministerio de Economía, con los fondos que cuente para poder hacerlo. Es decir, que tenga en base al 7,4. Es decir, el aporte para todos los contribuyentes del país va a seguir siendo el 7,4 igual. La diferencia es que ahora puede el subsidio ser del 7, del 5, del 4, es decir, puede no ser significativo para la contribución. Mariano, y además, sí. Se le quita a lo que tiene que ver con el traslado, el transporte y la logística, los costos, con lo cual pueden aumentar sin ningún tope la distribución, y se le otorga el subsidio simplemente al productor, es decir, solamente al proveedor de la producción de gas. Con lo cual también se cambia la estructura, es decir, ya no está en toda la factura, sino que está solamente en la provisión de gas, en la parte de la provisión de gas, que es prácticamente el 74% de la factura. Quiere decir que el 36% de la factura va a ser abonado de forma directa, sin subsidio, y el 74% que hoy por hoy tiene, no va a tener un piso de subsidio directo. Eso va a afectar directamente los presupuestos universitarios, porque consumimos gas como el resto de los habitantes de Tierra del Fuego y de la Patagonia,
pero obviamente también va a afectar a cada uno de los contribuyentes. Acá estoy viendo justamente el comunicado que emitieron desde la red de universidades patagónicas y me quedaba con una frase, ¿no? Dice: la calefacción no es un lujo ni un consumo suntuario, es una necesidad básica vinculada a la salud, la vida cotidiana y la dignidad humana. Claro, no es posible la vida... Ahorrar, claro, no hay forma. Y ahorrar en calefacción, no es un lujo. No, 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 para nada. Es una necesidad. Así como otros lugares tienen otras necesidades, bueno, la característica nuestra, por las condiciones físicas, territoriales, hacen que eso se dé. Entonces, esta era una estructura que le brindaba cierta cuota de previsibilidad al consumo de gas, que ya vienen sufriendo modificaciones, producto de las desregulaciones que ya se habían otorgado. Pero todavía quedaban amparadas en el marco de la ley de zona fría. Con lo cual, bueno, esto va a tener un traslado directo. Hace poco sacó también un comunicado la Cámara de Comercio en el mismo sentido, porque obviamente el sector privado se va a ver afectado también en los costos relativos. Y eso va a afectar también sus capacidades de producción. Y eso termina afectando, por ejemplo, en el sector privado, lo puede trasladar al consumidor, pero va a terminar afectando todo el resto de la estructura de costos y obviamente a las poblaciones, al pueblo fueguino en nuestro caso, pero también los patagónicos y a los argentinos que nos visiten también va a tener una... Es invivible la vida, si no tenés recursos en la Patagonia, no podés quedarte, básicamente. Y la universidad por ahí es la única posibilidad que Claro. tienen los chicos para poder estudiar. Sí, en realidad, bueno, esta universidad es producto de una larga lucha de los fueguinos y fueguinas por tener su propia universidad. Es muy querida, la verdad, es que lo vimos en las 4 marchas federales que tuvimos, universitarias. Fueron las marchas más contundentes y más importantes que tuvimos en los últimos años. Y eso es producto de que, bueno, el pueblo fueguino sabe que obtuvo una institución universitaria que quiere que sus 5.000 pibes y pibas y estudiantes pueden venir y desarrollarse profesionalmente en Tierra del Fuego, pueden elegir una opción distinta. Antes era prácticamente exclusivo la migración forzada para el estudio de esos sectores medios, podríamos decir, que querían asegurar la experiencia. Ahora, hace poquito se hizo un documental en la universidad, producto de una investigación que tenemos, un grupo de investigación que investiga juventudes, de esto que significaba sí o sí migrar obligadamente. Que bueno, aquel que quiera, que pueda, Claro. está muy bien, pero obligadamente aquellas familias que tenían que forzar a los hijos a ir a estudiar. Bueno, la universidad viene a responder esas necesidades, viene a presentar una alternativa y a construir soberanía sobre el Atlántico Sur, porque los conocimientos que se producen en la universidad, para que se den una idea, tenemos la carrera de biología, geología, turismo, ciencias políticas, es decir, estamos mirando el Atlántico Sur para producir conocimiento soberano sobre nuestras Islas Malvinas, sobre las Georgias, sobre las Sandwich y sobre la Antártida. Así que esa producción de conocimiento también es muy significativa para el país, digamos, en general. Mariano, te agradecemos por estos minutos. Aprovecho también para saludar al equipo de Radio Universidad, a Eli Furlano y todas las compañeras y compañeros que están en la radio. Y por último, antes de despedirte, bueno, la verdad que creo que cumpliste el primer año de gestión ahora en mayo como rector y consultarte esto ya más a nivel personal. ¿Cómo hacen ustedes, no? También quienes tienen el compromiso de llevar adelante las universidades públicas en un momento tan difícil y que todo el tiempo hay que estar explicando y justificando cuestiones que ya estaban establecidas en la sociedad? La verdad que es un contexto muy difícil, no sabíamos que iba a ser difícil, no imaginamos que cada vez iba a ir creciendo la dificultad, pensábamos que la dificultad iba a tener una estabilidad y esa estabilidad, bueno, iba a ser la misma durante por lo menos, estos 2 años de gestión con la mirada que tiene el Ejecutivo sobre el sistema universitario.
lo que vemos es que más allá de haber iniciado con ese contexto ya difícil, la dificultad va creciendo y cada vez se hace más difícil tratar de establecer, sostener y mantener una institución universitaria que bueno, es muy importante para un territorio y que esperamos que en algún momento el Poder Ejecutivo Nacional reflexione sobre esto y incluya a las universidades dentro de un proyecto y bueno, y que las universidades podamos producir conocimiento y dedicarnos a lo que hacemos, que es crear conocimiento, reproducirlo y generar profesionales para el desarrollo productivo de un país. Mariano, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Lo escuchábamos a Mariano Hermida, él es el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y aparte es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, docente, investigador también, contándonos un poco el panorama con la mirada desde las distintas universidades, ¿no? Y conocer, bueno, qué es lo que pasa en Tierra del Fuego y lo importante que es que haya una universidad en cada rincón del país. Sí, no, y estaba pensando también el vínculo que tenemos en los electrodomésticos que atrás tienen todo hecho en Tierra del Fuego y cómo ha sido impactada esa economía en una provincia que realmente está sufriendo las consecuencias de la economía y la apertura de importaciones y la quita de fomentos para determinadas regiones complejas del país y bueno, poder entender que además tenés todos estos problemas que están en tu región es muy difícil, ¿no? Muy difícil que se puedan sostener las cosas. Sí, la verdad que qué difícil es llevar una gestión adelante en este momento, porque aparte está también todo el tema humano, todo el tema de los docentes, los pibes, las pibas, porque cuando la plata no alcanza para la universidad, tampoco alcanza en casa, tampoco alcanza en los distintos lugares. En esos lugares no podés no tener trabajo. Pero bueno, agradecemos a Sergio Sosa del otro lado, a Marianela Elvira, Agustín Juárez, Gianfranco Colucci, Matías Pantano que está de cumple. Ahora vamos a festejar, calculo yo. Quiero creer que hay un lunch, algo, una comidita, una media luna, calculo algo. Que estarán llegando sí, ahora. Y ahora vamos a hablar con Pablo Martínez, a ver si ya somos tías y tíos o no en Aulas Argentinas, si ya llegó Mía. Ya hay anuncio, claro. Bueno, Leo, gracias. Bueno. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Por supuesto. Bueno, muy bien. Recuerden que nos pueden ver en el canal de YouTube como Aulas Argentinas, también en Instagram, también en las radios universitarias y comunitarias. Mi nombre es Agus Colucci y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Los Andes guardan historias que el Chaco quiere contar. De Salta hasta Tierra del Fuego, la patria empieza a soñar. Aulas Argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción. Desde el monte hasta el río, del llano al cordón. Un programa nos hermana, somos un solo rincón. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer. Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio como puente y corazón. Nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas Argentinas, uniendo la nación. De cada universidad, una sola canción.